El aire en el condado de Harlan, Kentucky, era pesado aquella tarde de octubre de 1917. Era una manta sofocante de humedad y algo más, algo ancestral, algo observante que se aferraba a los valles y se adhería al alma. El aprendiz Silas Blackwood lo sintió en los huesos mientras conducía su caballo por el camino de tierra hacia la granja Hatcher. El sol era una mancha naranja sangrienta detrás de los picos dentados de los montes Apalaches. El mundo perdía color, todo se volvía gris, más y más oscuro, y el silencio se hacía pesado. Faltaba el coro habitual de cigarras y grillos. Los propios bosques parecían contener la respiración. Le habían mandado a una simple revisión de rutina. Los vecinos no habían visto a Elias Hatcher ni a su familia en más de 2 semanas, y con el invierno a la vuelta de la esquina, ese tipo de aislamiento podía matarte. Pero cuando Silas dobló la última curva y la granja destrozada entró a la vista, un miedo frío e irracional se enroscó en su estómago. La granja no solo estaba silenciosa, estaba inmóvil. Todo estaba inmóvil. No humeaba la chimenea, no había ganado en el corral. Los campos que deberían haber sido cosechados eran un mar desordenado de tallos de maíz muertos, cuyas hojas marrones crujían al viento suave como dedos esqueléticos. Era una imagen de negligencia, pero una que se sentía equivocada, como si la familia no se hubiera ido, sino que se hubiera desvanecido en el crepúsculo. Y en medio del camino lodoso que llevaba al porche, algo pequeño e inusual llamó su atención. Fue este único artefacto el que daría inicio a un horrible enigma, tan perturbador que sus archivos serían eliminados, prohibidos de la historia y abandonados al moho en el reino de los cuentos prohibidos locales. Silas se desmontó, sus botas se hundieron en la tierra blanda y húmeda. Era un pequeño zapato de cuero para niño, gastado y raspado. Era, adivinó, el hijo menor de los Hatcher, Samuel. Pero lo que impactó a Silas no fue el zapato en sí, sino su condición. Estaba repleto de tierra oscura y arcillosa, apisonada con fuerza, parecía a propósito. Y, lo más extraño de todo, asomando de la tierra, 3 pequeños brotes de color verde pálido. Sus hojas se extendían como si buscaran un sol perdido. Era como si el zapato hubiera sido plantado, como una semilla. Quiso girar, salir corriendo y decir que la familia se había mudado, dejar atrás esta sofocante quietud. Pero el deber y una curiosidad morbosa que no pudo controlar lo empujaron hacia adelante. Dejó el extraño objeto en su lugar y se dirigió a la casa, su mano sobre el acero frío de su revólver. La puerta principal estaba entreabierta, oscilando en la brisa. «Señor Hatcher», llamó, su voz pequeña y tenue contra el silencio muerto. «Martha, ¿hay alguien en casa?» Lo único que respondió fue el crujido de la puerta y el susurro del viento a través del maíz muerto. Abrió la puerta y entró en una escena de vida hogareña congelada. El aire estaba viciado, denso, con polvo y descomposición. Una cena a medias de pan de maíz y frijoles reposaba sobre la mesa rústica de madera, los platos puestos para 4. Una capa de moho empezaba a crecer sobre la comida. Una cesta de costura estaba tumbada en el suelo, su contenido derramado como juguetes olvidados. Era como si los Hatcher se hubieran evaporado en medio de su rutina nocturna. Para resolver el aterrador misterio de la granja Hatcher, primero hay que conocer la tierra y la época. 1917 fue un año tenso. La Gran Guerra se libraba al otro lado del mar, una carnicería mecanizada que parecía a la vez remota y alarmantemente cercana. A medida que los nombres de los muchachos de por aquí iban saliendo en las listas de bajas,
Aquí, en el remoto territorio montañoso del este de Kentucky, la vida siempre había sido una batalla contra la pobreza, las estaciones extremas y la sospecha de los extraños. Los Hatcher. Elías, su esposa Martha y sus dos hijos, Lydia, de 16, y Samuel, de 8, eran extraños incluso para los estándares de sus vecinos aislados. Habían comprado su trozo de tierra, un pedazo notoriamente obstinado llamado Blackwood Stump, 5 años atrás. El suelo era pedregoso y agrio, y las antiguas familias se habían visto obligadas a pasar hambre por negarse a producir una buena cosecha. Pero Elias Hatcher era un hombre obsesionado. Era alto y flaco, con ojos que parecían pozos oscuros. Apenas interactuaba con alguien en el cercano pueblo de Cowood, y, cuando lo hacía, sus palabras eran bruscas y escasas. Martha era aún más un espectro, una mujer que aparecía solo para hacer compras, su rostro oculto bajo un gorro, su mirada siempre al suelo. Eran una familia amurallada, no con vallas, sino con un aura perceptible de secreto y autosuficiencia casi hostil. Este aislamiento, combinado con la reputación siniestra de la granja, comenzó a tejerse en rumores oscuros mucho antes de su macabra desaparición final. El folclore local de Blackwood Stump era antiguo e inquietante. Se decía que la tierra estaba hambrienta. Los ancianos cuentos susurrados alrededor de las fogatas contaban historias de los Cherokee que una vez habitaron la zona y consideraron ese valle en particular maldito. Un lugar en el que el velo entre los mundos era tenue y los espíritus malignos exigían tributo. Hablaban de un ritual, una práctica prohibida en la que se tenía que derramar sangre en la tierra para apaciguar a estos espíritus y garantizar una buena cosecha. La mayoría los consideraba cuentos de fantasmas del pasado, pero seguían presentes en la mente de la comunidad. La gente decía que la tierra de los Hatcher nunca se sintió bien. Los cazadores que perseguían venados hasta la finca decían que sus perros lloraban y se rehusaban a entrar, con el pelo erizado sin motivo. Otros contaban de luces fosforescentes que se avistaban flotando sobre los campos en noches lunares, un resplandor mortecino que los aldeanos llamaban fuego de cadáver. Los Hatcher parecían ajenos, o tal vez indiferentes, a esta reputación sombría. Elías araba la tierra con energía maníaca desde antes del amanecer hasta muy entrada la noche. Le veía cavar a horas extrañas, no en sus campos, sino en las zonas boscosas de su finca, arrastrando piedras, cavando la tierra, en algo que parecía más que agricultura. El encierro familiar se convirtió en menos privacidad y más prisión. A los niños Lydia y Samuel nunca se les permitió ir a la escuela local de una sola aula. Su mundo se redujo a esa tierra maldita. Su único tutor era un padre callado y triste, una madre que se desvanecía ante sus ojos. La última persona que vio a la familia Hatcher fue un vendedor ambulante llamado Silas Croft, un hombre alegre con un carro lleno de productos. A fines de septiembre de 1917 fue a la granja con la esperanza de venderle a Martha algo de hilo y tal vez algunos dulces para los niños. Nunca más se le volvió a ver. Su ausencia se notó, pero en los montes Apalaches, con su gente accidentada y a menudo fugaz, los hombres simplemente desaparecían. Nunca se hizo una búsqueda formal. Solo con el tiempo, su desaparición sería considerada bajo una luz mucho más oscura. Casi al mismo tiempo, los pocos vecinos que vivían a distancia audible de la granja comenzaron a hablar de ruidos extraños que se escuchaban en el valle por la noche. No era ruido de trabajo, era canto, un sonido bajo,
gutural y rítmico interrumpido por lo que parecía llanto. Un vecino, un granjero llamado Jedediah Miller, le dijo al sheriff que una noche lo había despertado un ruido tan extraño que tomó su escopeta y se quedó sentado en su porche hasta el amanecer. Lo llamó un zumbido triste, como si el sonido viniera de los campos en lugar de la casa de los Hatcher. La tierra, dijo, estaba cantando una canción de muerte. Los chismes se volvieron más sombríos, más detallados. Se decía que Elias Hatcher no solo cultivaba, sino que practicaba alguna forma prohibida de agricultura del viejo mundo que había aprendido de un libro encuadernado en cuero y andrajoso, que se decía que poseía. Estaba intentando crear vida de la tierra muerta, y el coste, susurraban, era más que sudor y esfuerzo. De vuelta en la casa Hatcher, el asistente Silas Blackwood sintió que todos estos chismes se le venían encima. El lugar era una contradicción, ordenado, limpio, pero la atmósfera era de violación. Se desplazó de la cocina a la sala principal, una Biblia abierta sobre una mesita al lado de una mecedora. Sus hojas estaban abiertas en Job. Un solo versículo estaba subrayado a lápiz, porque para el árbol hay esperanza. Si es cortado, volverá a brotar, y no cesarán sus renuevos. Las palabras resonaban en el silencio de la casa. Arriba, los dos pequeños dormitorios estaban igualmente intactos. En la habitación de los niños, un pequeño pájaro de madera tallado a mano descansaba en el alféizar de la ventana, su cabeza inclinada como si escuchara un sonido que nunca llegaría. En el dormitorio principal un vestido sencillo estaba extendido sobre la cama, como si Martha se hubiera estado desvistiendo. Todo estaba en su sitio, menos la gente. Lo único que parecía fuera de lugar eran unos arañazos profundos como surcos en la puerta del dormitorio de Lydia y Samuel, justo alrededor del pomo, como si un animal furioso hubiera intentado escapar o impedir que algo entrara. Se le heló la sangre a Silas. Esta no era una familia que había hecho las maletas y se había ido. Esto era un secuestro, una masacre, algo mucho, mucho peor. El silencio de la casa ya no estaba vacío. Estaba repleto de los fantasmas aulladores de lo que había ocurrido. Mientras se daba vuelta para salir de la habitación, su bota se enganchó en una tabla suelta del piso. Se agachó, la levantó y había un pequeño espacio escondido. En su interior había un diario infantil encuadernado en tela barata. Lydia Hatcher estaba escrito en la primera página. Sus notas revelarían las primeras pistas horribles sobre el secreto de la granja. Las notas del diario comenzaron siendo simples entradas de una niña solitaria y aislada. Lydia escribió sobre las estaciones, sobre las flores silvestres al borde del bosque, sobre la manía de su hermano Samuel de conversar con los insectos. Pero a medida que avanzaban las páginas y el calendario se acercaba al verano de 1917, el tono cambió. Un hilo de miedo, primero tenue y luego aterrador, se abría paso a través de su escritura infantil. Le dedicó un libro a su padre, Elías, y su obsesión con lo que él llamaba la verdadera tierra. Dormía en el granero, no durmiendo, sino leyendo un libro enfermizo de cubierta negra, un libro prohibido. Aparecía al amanecer, sus ojos abiertos y brillantes de fiebre, y se dirigía a una parte aislada del campo de maíz que él llamaba el vivero. Prohibió a todos, incluso a Martha, que se acercaran a él. Lydia relató cómo su padre había iniciado una nueva forma de siembra. Ya no utilizaba semillas compradas en la tienda. En su lugar, empleaba objetos domésticos,
un mechón de pelo de su madre, uno de los dientes de leche de Samuel, trozos de uñas de sus propias manos. Las enterraba en la tierra, cantando palabras en una lengua que ella no comprendía. Anotó que el maíz que se cultivaba en el vivero era distinto al resto. Era más alto, más pálido que un enfermo, y las mazorcas que daba eran pequeñas y deformes. Pero la entrada más alarmante llegó a fines de agosto. «Papá dice que la tierra se está despertando», escribió. «Dice que tiene hambre». Le dijo a Samuel que todas las cosas buenas debían ser devueltas a la tierra de donde habían salido. Samuel sonrió. Él no tiene miedo. Yo sí. El diario de Lydia dibujó un retrato espeluznante de una familia que se hundía en las alucinaciones de su padre. Elias Hatcher ya no era un simple granjero. Era un sumo sacerdote en un culto loco de su propia invención. Con la aridez por Dios, persuadió a su familia de que su pobreza era una prueba, de que la tierra maldita no era una carga, sino una oportunidad. El viejo libro que había descubierto, tal vez en las paredes de la antigua granja, le había revelado un evangelio prohibido y pervertido. Se refería a una simbiosis entre el cultivador y lo cultivado, un juramento sellado no con agua y sol, sino con sangre y sacrificio. Empezó a matar de hambre a su familia. Decía que su hambre haría que la tierra fuera más susceptible a su esencia. Martha, cansada de décadas de lucha y la voluntad de su esposo, se convirtió en una cómplice de mirada hundida, rezando en voz baja mientras él realizaba sus extraños rituales nocturnos. El pequeño Samuel, sensible y extraño desde el principio, consideraba un profeta a su padre. Se sentaba horas en el campo, pegando la oreja a la tierra y diciendo que podía oír pensar a las raíces. Solo Lydia parecía entender el abismo de locura en el que se hallaban. Su última entrada en el diario, apenas 3 días antes de que el vendedor ambulante Silas Croft llegara, era una sola y aterradora frase escrita con mano temblorosa. «La cosecha está casi lista. Dice que necesita una semilla más fuerte». El asistente Blackwood cerró el diario, sus manos temblando. Ahora comprendía los arañazos en la puerta. Lydia había estado cautiva no solo de la granja, sino de una horrible pesadilla que se desarrollaba. La pregunta ya no era qué le había pasado a la familia Hatcher. ¿Qué les había hecho Elias Hatcher? Con el diario de Lydia, la granja silenciosa se transformó. El viento en el maíz, el crujido de la vieja casa, ahora un estertor de agonía. El asistente Blackwood supo que no podía hacer esto solo. Volvió a colocar la tabla en su lugar, recogió el diario y galopó de vuelta a Cawood, como si el diablo estuviera pisándole los talones. Entró en la oficina del sheriff Jebediah Thorne, su rostro agotado, un mapa de todas las tragedias y conflictos que habían afectado al condado de Harlan. Thorne era un realista, un hombre que creía en los males mundanos, no en maldiciones sobrenaturales. Pero al ver la letra tensa y vacilante de Lydia Hatcher, incluso su escepticismo endurecido comenzó a resquebrajarse. La historia era una locura, el delirio de una niña asustada. Pero la tía con los susurros sombríos y las historias olvidadas que se aferraban a Blackwood Stump como hiedra venenosa. El vendedor ambulante desaparecido, los ruidos extraños, el aislamiento total de la familia. Todo encajó en un patrón perturbador que ya no podía ignorarse. Aquella noche se improvisó una patrulla de 5 hombres, el sheriff Thorne, el adjunto Blackwood y 3 lugareños taciturnos armados con escopetas y linternas y un mal presentimiento.
Cuando estaban a punto de partir, se desató una lluvia otoñal y gélida que transformó los senderos en lodo y envolvió las montañas en una niebla fantasmal. La tensión en el aire era palpable, como si estuvieran a punto de desenterrar algo que debería haber permanecido enterrado para siempre, algo que la propia tierra había tratado de ocultar. El viaje de vuelta de la granja Hatcher fue una procesión lenta y tensa a través de la noche oscura y lluviosa. Las linternas arrojaban sombras alargadas y danzantes que engañaban a la vista, transformando tocones de árboles en formas encorvadas y el maíz susurrante en murmullos. Al llegar, la granja era aún más aterradora que al anochecer. La casa se alzó en la distancia, una silueta oscura contra el cielo gris tormentoso, una lápida en una tumba olvidada. El sheriff Thorne apostó a un hombre para que vigilara la casa mientras él, Blackwood y los otros dos se dirigían directamente a los campos. Siguiendo las indicaciones del diario de Lydia, buscaron el vivero, la parcela aislada donde Elias Hatcher había practicado su agricultura profana. Lo hallaron en el confín de la propiedad, rodeado de una maraña de árboles. El maíz aquí era tal como Lydia lo había descrito: antinaturalmente alto, pálido, anémico, fantasmal a la luz de la linterna. El aire era más frío allí, y olía a sangre y a dulzura rancia, como un matadero oculto bajo la tierra. El suelo era extraño bajo los pies, suave, cediendo. Thorne cogió su linterna y la mantuvo baja, inspeccionando los surcos. La forma de arar era cuidadosa, pero el diseño era extraño, no en líneas rectas, sino en círculos concéntricos y espirales que convergían en un único punto, un trozo de tierra desnuda en el centro. Un diseño que no tiene ninguna finalidad agrícola, es ritual. Era un santuario, y mientras los hombres estaban allí, una horrible comprensión comenzó a amanecer, una sospecha de lo que estaba enterrado a solo centímetros bajo sus botas. Esta escena sangrienta dejó más preguntas sin respuesta de lo que podía responder. ¿Estaba loco Elias Hatcher? ¿O era un conducto para algo mucho más antiguo y oscuro, algo arraigado en la tierra misma? Las narraciones de esta época suelen ser oscuras, olvidadas por el mundo actual, pero con enseñanzas que no podemos pasar por alto. Si te gustan estas historias prohibidas tanto como a mí, suscríbete a The Sealed Room. Estamos aquí para desenterrar las verdades aterradoras que han sido enterradas, porque lo que el sheriff Thorne y sus hombres están a punto de descubrir en ese campo va más allá de la locura. Adéntrate en el horror. Thorne le arrebató una pala a uno de los hombres y la clavó en la tierra suave del centro de la espiral. El sonido estaba mal. No fue el raspado limpio del metal sobre la roca y la raíz, un golpe sordo y húmedo, un crujido repugnante. Hizo una mueca y volvió a cavar. En la tercera pala, algo pálido e inconfundible fue desenterrado, brillando húmedamente a la luz de la linterna. Era la parte superior redondeada de un cráneo humano. Un suspiro colectivo recorrió el pequeño grupo. Se quedaron inmóviles. Lo único que escuchaba era la lluvia y su respiración entrecortada. La horrible verdad de lo que la granja estaba escondiendo, lo que Elias Hatcher había estado cultivando, ahora estaba revelada. Esta no era una granja de cosechas. Este era un jardín de la muerte, y la cosecha eran almas humanas. Los hombres se miraron entre sí con horror. Habían venido a esperar una escena del crimen, pero esto era otra cosa. Esto era una atrocidad. El shock inicial se convirtió en una fría determinación. Los hombres
sus rostros máscaras de sombría resolución, comenzaron a cavar. El trabajo era lento. La lluvia transformaba la tierra en un lodo espeso y pegajoso que se negaba a entregar a sus muertos. Cada palada acercaba el hedor cobrizo de la descomposición a la noche. Lo que encontraron fue una escena de horror ritualista y calculado que desafiaba toda comprensión. Justo debajo de la superficie, en los surcos espirales, había esqueletos humanos. No estaban enterrados en tumbas, estaban plantados. Cada cuerpo yacía en una zanja poco profunda, de espaldas con brazos y piernas extendidos. Los dedos abiertos como raíces se alineaban en un patrón repetitivo, como semillas sembradas en un campo. El primer esqueleto que desenterraron por completo era el de un hombre grande y su ropa estaba podrida. En su bolsillo de pantalón roto hallaron una latita de tabaco, la marca de Silas Croft, el buhonero desaparecido. Él fue la primera semilla en este jardín de horrores. Cuanto más cavaban, más encontraban. 3 cuerpos más, sin nombre, sus huesos manchados de negro por la rica y terrible tierra. Debieron ser transeúntes, vagabundos que tuvieron la mala suerte de toparse con Elias Hatcher y su voraz dios de la tierra. Pero lo peor estaba por venir. Continuando la espiral hacia el interior de la casa, descubrieron los huesos más pequeños y frágiles, los niños. Encontraron a Samuel primero, un pequeño esqueleto con un soldadito de juguete en su mano huesuda. Y luego hallaron al hijo mayor, Caleb, de quien habían pensado que había ido a la guerra. Nunca había salido de la granja, simplemente había sido trasplantado. La vista de los cuerpos de los niños destrozó a los hombres. Uno de los granjeros locales se dio vuelta y vomitó entre los arbustos. El horror era demasiado para soportar. El sheriff Thorne, pálido, se erigió sobre los esqueletos recién desenterrados, su rostro una mezcla de rabia y tristeza. Esto ya no era solo una investigación de asesinato. Era una caída en la maldad que nunca imaginé que existiera. Había resuelto homicidios pasionales, por codicia, por venganza, pero esto era otra cosa. Esto era frío, paciente, metódico. Era una perversión del orden, una parodia sacrílega del ciclo de vida y muerte que regía su mundo. Elias Hatcher no solo los había asesinado, los había usado. Había utilizado sus cuerpos como simples ingredientes para su monstruoso experimento, convirtiendo su granja familiar en un laboratorio del horror. La misma tierra sobre la que se encontraba de pie parecía violada, envenenada por la locura que se había visto obligada a tragar. El asistente Blackwood, al contemplar la horrible imagen, recordó el zapato de niño que había hallado en el camino, cubierto de tierra y germinando vástagos verdes. No era una pista aleatoria. Era un emblema, una pequeña representación de toda la filosofía perversa de Elias Hatcher. Que la vida podía crecer a partir de la muerte, que el cuerpo humano no era más que otra semilla por plantar. La magnitud de lo que había sucedido allí se estaba revelando, y cada nuevo hallazgo era más tenebroso que el anterior. Pero las preguntas más importantes aún no tenían respuesta. ¿Dónde estaban Martha y Lydia? Y lo que es más importante, ¿dónde estaba el arquitecto de este horror, el mismo Elias Hatcher? La búsqueda de los familiares restantes continuaba bajo la lluvia incesante. El trabajo sombrío seguía. Los hombres se dispersaron, sus linternas abriendo túneles de luz en la oscuridad sofocante. Recorrieron el atroz campo del vivero hasta el granero, en busca de algo, cualquier cosa, alguna señal del monstruo que había cometido estas atrocidades.
El granero era amplio y viejo, su madera crujía bajo el viento. En el interior olía a heno, a estiércol, a algo más, el tenue aroma metálico de la sangre rancia. Los corrales estaban vacíos, el ganado se había ido hace mucho tiempo, vendido o tal vez algo peor en los rituales de Elías. En la esquina más alejada del granero, bajo montañas de sacos podridos, descubrieron su taller. Aquí es donde su locura se reveló por completo. Sobre el banco de trabajo había algunas herramientas de labranza, toallas, azadas, palas todas limpias. Pero también había cosas más perturbadoras: cuchillos de aspecto quirúrgico, trozos de cuerda, frascos de vidrio llenos de órganos de animales conservados y tierras de colores extraños. En la pared, colgadas con clavos oxidados, había láminas anatómicas, no de ganado, sino de seres humanos. Habían llenado sus páginas de marcas y anotaciones, señalando puntos de corte y aludiendo a ciertas secciones del viejo libro negro de cubierta que reposaba abierto en un pequeño atril en el centro de la sala. Estaba en un idioma que ninguno de los hombres reconoció. Sus páginas repletas de imágenes grotescas de plantas humanoides y diagramas de sacrificio ritual. Era un grimorio de horror agrícola, un manual para todo acto sacrílego que Elías había cometido. El libro era la clave. No podían leer las palabras, pero las imágenes narraban una historia de perversión inimaginable. Eran una forma de ciclo de transferencia de almas en el que la energía vital de un individuo enterrado sería absorbida por la tierra, enriqueciéndola para dar una cosecha divina. Esta cosecha, al ser consumida, hacía a quien la cultivaba inmensamente poderoso, en comunión con la tierra y posiblemente inmortal. El ritual exigía sacrificios concretos, desde pequeños animales hasta humanos, preferiblemente de la propia sangre del cultivador. El libro era un mapa para lo que había ocurrido en la granja. Elías no se había vuelto loco. Había estado siguiendo antiguas instrucciones malignas. El sheriff Thorne, con las manos temblando de furia, no permitió que ninguno de sus hombres se acercara al objeto maldito. «Este libro», dijo en voz baja, «es maldad pura y quiero que sea destruido». Mientras los demás inventariaban el resto del granero, el ayudante Blackwood descubrió un pequeño cofre cerrado con llave debajo del banco de trabajo. Con la culata de su rifle rompió el candado. En su interior, sobre una cama de hojas secas, se encontraba el diario de Elias Hatcher. Estaba en un inglés simple pero cada vez más errático. Este diario era la última pieza del rompecabezas, la admisión de un loco. Revelaría tanto el destino de su esposa, Martha, como el atroz acto final que tenía reservado para su hija, Lydia. La lluvia batía contra el tejado de hojalata del granero mientras Blackwood abría el diario, preparándose para los horrores que sabía que contenía. El diario de Elias Hatcher se inició como el registro rutinario de un granjero en apuros. Escribió sobre las malas cosechas, sobre la tierra terca, implacable, sobre su desesperación y temor de perder la granja. Pero su tono se transformó tras relatar el hallazgo del antiguo libro tras una piedra suelta en la casa de la granja. Al principio lo desestimó como tonterías, pero cuanto más desesperado se volvía, más obsesionado se volvía con sus extraños diagramas y sus promesas de una verdadera cosecha. Empezó a mirar el libro, no como una curiosidad, sino como una revelación, un libro sagrado que contenía el secreto para conquistar el mundo. «La tierra no es nuestra sirvienta», anotó en una de las primeras entradas tras hallar el libro. «Es una diosa dormida, no suelta. Pide un obsequio,
una porción de sí mismo. Sus primeros obsequios fueron gotas de su propia sangre mezcladas con la tierra, los restos de pájaros y conejos que cazaba en el bosque. Cuando su maíz creció excepcionalmente en esa pequeña parcela, lo interpretó como una señal. Su fe en las enseñanzas tenebrosas del libro se hizo total. Registró con escalofriante desapego científico los sacrificios crecientes. La muerte del vendedor ambulante, Silas Croft, no fue un asesinato sino una donación necesaria. Elías escribió: «La sangre de un extraño es un pobre abono, pero tienta a la tierra. Abre el camino para una semilla más fuerte». Ya no era solo un granjero, era un científico de lo profano, y su familia era su último y más crucial experimento. Las partes del diario que contaban la historia de su propia familia fueron las más difíciles de leer para el asistente Blackwood. Elias describió a sus hijos Caleb y Samuel no como hijos, sino como especímenes superiores. Pensaba que su juventud revitalizaría la tierra. Explicó cómo había persuadido al niño Samuel de que convertirse en tierra era un gran honor, una manera de vivir para siempre como parte de la granja. El niño, en su extraña inocencia, se había ido a la muerte de buena gana. La aparición de Elías sobre Caleb, el hijo mayor, fue breve y despiadada. El árbol fuerte soporta la poda, dolorosa pero necesaria. Alimentará las raíces de todos modos. Pero fue su retrato de su esposa, Martha, lo más escalofriante. No la había matado, no al principio. Según el periódico, tras matar a los niños, había llevado a Martha al campo en la noche. Allí le hizo un atroz ritual del libro, cazándola con la tierra viva. La enterró viva. En su mente distorsionada, ella sería la madre tierra, el corazón de su jardín profano. Ella es el vientre ahora, escribió. Su escritura se transformó en un borrón frenético. De ella saldrá la cosecha. Su miedo es el agua, su carne es la tierra, su espíritu será el cultivo. La patrulla, tras leer esto, volvió al campo con una nueva y asquerosa misión. Sabían dónde cavar. Encontraron sus restos justo en el centro de la espiral, más hundidos que el resto, sus brazos esqueléticos extendidos como si estuvieran alcanzando el aire que le negaron hace un mes. El hallazgo de los restos de Martha Hatcher, exactamente como lo había detallado el diario, fue la evidencia final y devastadora de la locura de Elias. Los hombres se quedaron de pie en el campo de lodo, rodeados por los cuerpos desenterrados de toda una familia, y el silencio que descendió fue aterrador. Habían desenterrado un crimen tan íntimo, tan depravado, que desafiaba toda ley divina y humana. La granja ya no era una simple extensión de tierra, era un monumento a una maldad singular y concentrada, el amor paternal pervertido en una teoría agrícola mortal. Todo en la propiedad ahora parecía manchado, desde la casa con su comida fantasmal hasta el granero con sus herramientas rituales profanas. Todos los secretos de la granja, excepto uno, habían sido desenterrados a la fuerza, pero las dos piezas más importantes de este juego macabro seguían desaparecidas. Lidia, la testigo aterrada, y Elías, el monstruo, que había movido todas las piezas. El diario guardaba las últimas pistas escalofriantes. El asistente Blackwood, con las manos resbaladizas por lluvia y sudor frío, llegó a las últimas páginas. La escritura se había convertido en un borrón casi imposible de descifrar, los trazos desesperados de una mente destrozada que se había perdido en la oscuridad.
Las últimas entradas no eran un historial de acontecimientos pasados, sino una terrorífica declaración de propósitos, el último movimiento atroz en su plan que aún no había terminado, hasta donde sabían, y todo giraba en torno a su única hija sobreviviente, Lydia. La última entrada en el diario de Elias Hatcher fue la noche en que llegó la patrulla. Estaba escrita en éxtasis religioso y fervor. La tierra está lista. Abría la entrada. Las pequeñas semillas han allanado el camino. La madre está anclada y la tierra vibra con su fuerza. Ahora, a sembrar la semilla más pura, la flor. Estaba escribiendo sobre Lydia. En su mente retorcida, su hija era la cima de todo su experimento. Según la lógica perversa del libro negro, el sacrificio de una virgen de la propia línea de sangre del cultivador desataría la verdadera cosecha. Esto no era una muerte, era una transformación. El libro juraba que su energía vital no solo abonaría la tierra, sino que germinaría en una planta física, una flor o un fruto que contendría la esencia purificada de todas las almas sacrificadas. Comer de esta fruta haría al hortelano amo de la vida y de la muerte. Las últimas palabras escalofriantes de Elías en el diario fueron: «Ella llora, pero no entiende la gloria que le espera. Ella será la reina de este jardín. Esta noche siembro a mi hija y, cuando florezca, probaré la inmortalidad. Seré un dios en esta tierra». Una ola de náuseas y adrenalina inundó al asistente Blackwood. Esto no era una confesión, era una línea de tiempo. Elías y Lydia no estaban desaparecidos. Estaban en algún lugar en esta amplia y oscura propiedad, y se estaba llevando a cabo o estaba por comenzar un ritual terrible. Ya no era una cacería de un asesino, era una carrera para encontrar a un superviviente. La idea de que Lydia todavía podría estar viva y en las garras de su padre loco los impulsó a la acción. El sheriff Thorne gruñó órdenes, su voz abriéndose camino en la noche empapada por la lluvia. Barrerían la propiedad, cada metro del bosque, cada cabaña en ruinas. «Está aquí afuera en alguna parte», gritó Thorne por encima del viento. «Y tiene a la niña». Se separaron en dos grupos, sus linternas danzando en la oscuridad mientras iniciaban una frenética búsqueda de peinado. Se abrieron paso entre los campos de maíz esqueléticos, sus escopetas preparadas, gritando el nombre de Lydia, sus voces devoradas por los bosques sofocantes. Cada sombra parecía contener la figura de Elias Hatcher. Cada crujido de una ramita parecía su llegada. La granja, que había sido un horror estático y silencioso, ahora estaba viva con un horror nuevo e inmediato. Ya no eran arqueólogos desenterrando un asesinato antiguo, eran intrusos en la guarida de un monstruo vivo. El asistente Blackwood se halló rastreando cerca del límite de la finca, donde los campos abandonados cedían ante un bosque tenebroso. Se topó con un sendero apenas perceptible, uno no utilizado para fines agrícolas o madereros. Era un camino angosto que se adentraba en la oscuridad del bosque, lejos de la casa y los campos de los muertos. Y en el barro, una huella. Era la marca de una bota de hombre, reciente, y al lado, la huella borrosa de un pie descalzo más pequeño arrastrado por el barro. «Pasaban por aquí», pensó. «Se la estaba llevando». El descubrimiento del camino trajo un rayo de esperanza, por tenue que fuera. Blackwood dejó escapar un silbido agudo, gesticulando a los demás. En cuestión de minutos el sheriff Thorne y el resto de la patrulla llegaron a su ubicación. No había duda.
Las huellas eran recientes. La lluvia aún no había logrado borrarlas del todo. Elias Hatcher había huido de la granja principal, arrastrando a su hija con él hacia los bosques profundos e inmemoriales que bordeaban su tierra. Eran los mismos bosques que la gente decía que estaban malditos, el corazón de las tinieblas de los valles. Los hombres siguieron las huellas, avanzando lo más rápida y silenciosamente posible a través de la maleza. El camino los llevó siempre hacia arriba, en dirección a un afloramiento rocoso y retorcido que sobresalía de la montaña como un diente roto. El aire se enfrió y el bosque volvió a estar inquietantemente silencioso. La lluvia ahogada por el denso dosel de pinos y cicuta. A medida que se acercaban al afloramiento, otro sonido llegó hasta ellos, el tenue canto rítmico de una voz humana, cantando en un bajo monótono. Era el mismo sonido que los vecinos habían escuchado, la canción de muerte de la granja. Elias Hatcher estaba cerca. Estaba llevando a cabo su ritual. Los hombres disminuyeron la marcha, sus corazones latiendo con fuerza. Iban a enfrentarse a un hombre que se creía un dios, un hombre que había matado a toda su familia por un trozo de tierra. No sabían lo que era capaz de hacer o lo que encontrarían al final de ese camino oscuro. El sendero finalizaba en un claro natural presidido por un único roble centenario, cuyas ramas retorcidas se extendían hacia el cielo como brazos nudosos. Al pie del árbol había un agujero recién cavado, una tumba, y de pie sobre ella estaba Elias Hatcher. Era una imagen aterradora, recortada contra la luna pálida que se abría paso entre las nubes. Estaba delgado, esquelético, su ropa sucia de barro y algo más oscuro. Sus ojos, abiertos y brillantes con locura, destellaban a la luz de la linterna. Sujetaba el libro negro en una mano y la pala afilada en la otra. Estaba cantando las palabras guturales de sus páginas, su voz elevándose y cayendo en un ritmo hipnótico. Y atada al roble estaba Lidia. Estaba viva. Su rostro estaba blanco de horror, sus ojos abiertos en un horror que ninguna niña debería tener que ver. Estaba amordazada con una tira de tela, pero sus sollozos ahogados eran audibles. Había visto la patrulla acercándose y un rayo de esperanza desesperada se encendió en sus ojos. Elias, sin embargo, parecía ajeno a ella, absorto en su éxtasis de comunión con la oscuridad. Levantó la pala, su filo reluciente. Estaba a punto de asestar el golpe final, de depositar su simiente final. El sheriff Thorne alzó su escopeta. El clic del martillo al armarse sonó fuerte en el claro. «Elias Hatcher». La voz de Thorne resonó, un trueno en el lugar profano. «Suelta la pala». Se terminó. La voz de Thorne rompió el trance ritualista. Elias Hatcher se detuvo, su cabeza girando hacia los intrusos. Por un momento pareció más confundido que enojado, como si no entendiera esta invasión de su reino. Sus ojos salvajes fueron del sheriff a los otros hombres armados, un destello de astucia salvaje en su rostro. No soltó la pala. En lugar de eso, dejó escapar una risa baja y gutural sin humor. Era el sonido de la locura, pura y sin diluir. «Llegan tarde, idiotas», siseó, su voz ronca por el canto. «La tierra está consagrada. La madre está esperando su flor». Avanzó hacia Lidia, levantando la pala no como una herramienta, sino como un cuchillo de sacrificio. Ella es de la tierra ahora. El adjunto Blackwood no esperó la orden del sheriff.
sacó su propio revólver y disparó un tiro de advertencia al aire. El disparo resonó en el bosque. Lydia gritó detrás de su mordaza. El disparo pareció quebrar la resolución de Elias. Miró a los hombres, su expresión llena de furia e indignación. Ese segundo de duda fue todo lo que necesitaron. Dos de los hombres del pueblo se abalanzaron desde un lado, cubriendo a Elias de barro y rabia. La pala se le escapó de las manos, cayendo con un golpe a centímetros de los pies de Lydia. El libro negro se desplomó, sus páginas abriéndose al viento. El falso dios de la tierra cayó, luchando y gruñendo como una bestia acorralada. Su ritual impío quedó incompleto. Mientras los demás sujetaban al Elias que se debatía y gritaba, el sheriff Thorne y el ayudante Blackwood se abrieron paso hasta Lydia. Blackwood cortó las cuerdas que la ataban al roble centenario con su navaja de bolsillo. Una vez libre, se derrumbó en los brazos del asistente, su cuerpo sacudido por temblores violentos e incontrolables. Thorne le quitó la mordaza, y los sonidos que salieron de ella no fueron palabras, sino gritos animales de terror absoluto. Estaba viva y sin daños, pero sus ojos estaban vacíos, rotos. Había visto el abismo en los ojos de su padre y el abismo se había mirado a sí mismo. Elías fue amordazado y atado, sus ojos salvajes aún jurando asesinato mientras era levantado. El peligro inmediato había pasado, pero el claro todavía estaba cargado de una sensación de violación y maldad residual. La tumba abierta al pie del árbol era un recordatorio de lo cerca que habían estado de llegar demasiado tarde. Mientras preparaban para llevarse a su cautivo y a la niña traumatizada de regreso a través del bosque, el sheriff Thorne recogió el grimorio negro. Lo sujetó como si fuera una serpiente venenosa, su rostro contorsionado en disgusto. «Esta cosa profana», susurró, «es la causa de todo». Sabía que mientras este libro permaneciera, el mal que albergaba podría propagarse. Tomó una decisión allí mismo, en ese espacio oscuro y profanado. Esta historia, esta locura, termina esta noche. Será enterrada, como los cuerpos en el campo, y nunca más envenenará el mundo. El viaje de vueltas a la Granja Hatcher fue una procesión silenciosa. Se llevaron a una Lydia traumatizada y catatónica, y arrastraron al Elias atado y luchando. La lluvia había cesado, la niebla se elevaba del suelo, girando alrededor de sus pies como espíritus que partían. Los demás hombres habían terminado su lúgubre labor en el campo, cubriendo con lonas los cuerpos desenterrados. La granja ahora era un cementerio. El sheriff Thorne conocía la misión imposible que enfrentaba. ¿Cómo justificarlo ante los canales oficiales, los tribunales, los periódicos? Lo harían un espectáculo. Lo distorsionarían, lo destrozarían. Hordas de curiosos y periodistas invadirían su apacible condado, atraídos por el aroma de una historia macabra imposible. La historia de Elias Hatcher y su jardín humano se convertiría en un circo nacional.